Ok, en este clip estudiaremos las sucesiones que o bien son crecientes o bien son siempre decrecientes, pero acotadas. En ese caso podemos asegurar que el límite existe. En el caso de las crecientes y acotadas, el límite ese será el supremo de todos los términos de la sucesión. ¿Ok? Lo que está diciendo esto es lo siguiente. Aquí está una cota de la sucesión y la sucesión empieza a crecer. ¿Sí? Pero como esa acotada no pasa de esa cota. Entonces, como se empieza a crecer y no pasa de esa cota, necesariamente se empieza a acumular ahí. Puede que se acumule antes o después, pero se va a acotar antes de la cota. ¿Cuál es esa cota? Es la menor de las cotas posibles. Entonces, la menor de las cotas superiores es el supremo, es decir, la sucesión converge a ese valor S, que es el supremo de los términos de la sucesión. Es decir, si ustedes saben de antemano que una sucesión es creciente y acotada, de regalo saben que es convergente y además conocen el límite, que es el supremo de los términos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, el teorema que tenemos aquí en la pizarra es que toda sucesión creciente y acotada tiene un límite y además ese valor del límite es el supremo del conjunto de los términos de la sucesión. Voy a demostrar esto y lo primero que observo es que como S es el supremo de ese conjunto, los términos de ese conjunto son menores o iguales que S. ¿Ok? Además, como S es el supremo del conjunto, para todo epsilon positivo existe un número natural M tal que S menos epsilon es más chico que ese término A sub M. Ok, pero como la sucesión es creciente, este número es más chico o igual que A sub N para todo N mayor o igual que ese M fijo. ¿Ok? Es decir, S menos epsilon es menor que A sub N para todo N mayor o igual que SM fijo. Y esto es lo mismo que decir que S menos A sub N es menor que epsilon para todo N mayor o igual que SM fijo. Pero como S es más grande que A sub N, este que está acá es un número positivo. Por lo tanto, en valor absoluto no cambia nada para todo N mayor o igual que SM fijo, que es lo que queríamos demostrar. Es decir, S menos A sub N es tan chico como queramos, es decir, el límite de A sub N es S. Bien, existe un teorema dual del anterior que dice que si una solución es decreciente y acotada, del mismo modo que antes, también va a tener límite de sucesión y el límite será el ínfimo de los términos de la sucesión. La idea es la misma. Aquí está la cota inferior y aquí viene mi sucesión decreciendo y como decrece pero no pasa de ese punto extremo, necesariamente se acumula ahí. Todos los términos de la sucesión se van a acumular ahí, donde S es la más grande de las cotas inferiores, es decir, es el ínfimo. ¿Ok? No haré la demostración de este teorema, pero sí haré un ejemplo. El ejemplo será probar que la sucesión A sub N igual 1 partido por raíz de N converge a 0. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que observar es que A sub N es acotada inferiormente por 0, porque es una sucesión de términos positivos. ¿Ok? Ok, tenemos que esta sucesión es acotada inferiormente por 0 porque es una sucesión de términos positivos. Bien, notemos que para cualquier número natural se cumple esta desigualdad. ¿Ok? Esto implica que la raíz de n más 1 es mayor que la raíz de n
porque la función raíz cuadrada es creciente en el conjunto de los números positivos, y eso implica que 1 partido por raíz de n más 1 es más chico que 1 partido por raíz de n. Es decir, la sucesión a sub n es decreciente. Ok. Como es decreciente, tiene una cota superior que es el primer término, es decir, a sub 1. Es decir, 1 es una cota superior, 0 es una cota inferior, así que esta es una sucesión acotada. Por el teorema anterior, tenemos que a sub n converge. Esto es el límite de 1 partido por la raíz de n es algún número L en los reales. ¿Ok? Pero notamos que 1 partido por raíz de n por 1 partido por raíz de n es 1 partido por n. Y esto converge a L por L. Es decir, como 1 partido por n tiende a 0, tenemos que L al cuadrado es igual a 0, y esto implica que L vale 0. Es decir, esta sucesión a sub n efectivamente converge a 0. En este clip lo que pudimos ver fue que toda sucesión monótona y acotada es convergente. En el caso de las crecientes, el límite es exactamente el supremo de los términos de la sucesión, y para el caso de las sucesiones decrecientes, corresponde al ínfimo de los términos de la sucesión. Es muy importante este teorema, ya que puede ser hasta equivalente al axioma del supremo que define los números reales, y también te permitirá calcular límites de sucesiones definidas por recurrencia, por ejemplo.